En esta ocasión me gustaría explorar la forma en que Jesús se relaciona con la gente y lo quiero hacer a través de dos casos contrastantes. Por un lado encontramos a una mujer despreciada por la sociedad y por el otro lado encontramos a un hombre religioso que pertenece a la alcurnia de la sociedad. Es importante cómo Jesús transmitió el mensaje de gracia independiente de los antecedentes de una o el estatus religioso del otro. El capítulo 3 de Juan nos habla de Nicodemo, un hombre importante de la religiosidad de Israel, un fariseo, dice un hombre que tenía un cierto estatus, o sea, era importante dentro de Israel. Y voy a leer el encuentro que él tuvo con Jesús. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aquí está destacando que era importante este hombre. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí hay una afirmación importante de Nicodemo, es decir, lo que tú haces no lo hace cualquiera si no estuviera Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiero detenerme ahí para analizar esto. O sea, este hombre llega primero... como decía, importante dentro de la alcurnia de los religiosos, hombres que tenían un poder sobre la sociedad, incluso porque sabíamos que en cierto modo lo que seguía Israel era un gobierno teocrático, en donde Dios gobernaba al pueblo, independiente de que en ese momento estaban siendo gobernados por los romanos, invadidos por los romanos, pero ellos seguían teniendo sus leyes, su ordenamiento religioso, no solamente como congregación de fariseos, sino que también con respecto al pueblo en general. Entonces esto era muy importante. Segundo lugar, dice que él vino de noche a Jesús. O sea, este hombre, con la afirmación que sigue en el versículo 2, es que le dice, sabemos que lo tuyo tiene que ser de Dios, porque lo que tú haces no es para cualquier persona, tiene que estar Dios con él, pero viene de noche y ahí uno dice, ¿por qué? Entonces ahí me doy cuenta de que este Nicodemo viene con un interés de conocer más de Jesús, no viene como otros fariseos que dicen en otras partes del Evangelio que venían para tentarle, para provocarle a que Jesús cometiera errores, sino que este viene con ganas de aprender, pero lamentablemente todavía un poco oculto. ¿Por qué? Quizás a lo mejor no quería que sus amigos, sus pares supieran que él venía, que él estaba reconociendo ciertas cosas de Jesús, y es muy probable que no solamente Nicodemo, quizás habían otros fariseos importantes, y de hecho, bueno, hubieron hombres que se convirtieron después a posterior también, que pertenecían a la alcurnia religiosa, reconocieron a Jesús como el Mesías. Pero en este caso puntual, este hombre viene de noche, porque no quiere bajarse de su estatus social y viene solamente a conversar con Jesús, a saber de él. Y no sabemos cómo se desarrolla la conversa, pero el relato del escritor de Juan salta inmediatamente al versículo 3, donde dice que Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, o sea, le enfatizó y le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, seguramente ellos ya habían tenido una conversación un poco más extensa en donde Jesús le enfatiza de la única manera que una persona pueda llegar al cielo es a través de un nuevo nacimiento. Y esto obviamente se refería a Jesús a un nacimiento espiritual. Y aquí es donde también hay que destacar algo importante, que a pesar de que este hombre viene con cierta arrogancia, trayendo su religiosidad y todo eso, reconociendo a Jesús que no es cualquier persona, pero aún así quiere ocultarse de noche para que no perder sus amistades quizás, pero aún así Jesús lo trata con respeto, lo trata con amor, entrega lo que él venía a dejar, la gracia, es lo que él había venido a traer, que era el mensaje del Evangelio. Pero le empieza a hablar a su nivel y le empieza a decir cosas más importantes, y por eso le dice es necesario nacer de nuevo. Por eso cuando Nicodemo, en una forma quizás infantil, le dice, pero ¿cómo un hombre, como queriendo pasarse de listo, cómo un hombre puede ingresar de nuevo al vientre de su madre y nacer de nuevo? Entonces Jesús le dice, si no entiendes esto, que las cosas son espirituales y no carnales o no físicas, sino que no entiendes lo espiritual, menos vas a entender otras cosas más profundas. Pero después continúa diciéndole, le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea
no se pierda. O sea, lo lleva por el camino teológico, lo lleva a hablarle de su religión, de las cosas importantes, pero después le concluye y le dice lo importante para el Dios Padre eterno, Dios creador de todas las cosas. Me gusta cómo los judíos hablan de Dios cuando dicen el eterno, Él es el que trasciende todo. Y cuando ellos hablan del eterno lo hacen con mucho respeto, pero tienen que entender que Él envió a su Hijo para que este mundo pudiera ser salvo. Y en el versículo 17 sigue siendo más importante todavía, porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. O sea, ahí hay una manifestación de gracia, de amor de Dios. Es decir, la religión no me va a salvar. Los ritos, las costumbres, los dogmas y cosas que queramos hacer para agradar a Dios no me van a salvar. ¿Qué es lo que me salva? Es creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, entender que Dios envía a su Hijo al mundo para que el mundo fuere salvo por Él y nadie fuera condenado. Bueno, ahora nos encontramos en el segundo personaje que habíamos mencionado, que está en Juan capítulo 4, y es la mujer samaritana, como lo titula o lo subtitula la Biblia en este párrafo. Y es el acontecimiento que sucede cuando Jesús caminó a Galilea. Tiene que pasar por esta ciudad samaritana, que es Sicar. Sus discípulos van a la ciudad a comprar de comer y él se queda solito ahí esperando a la orilla del pozo. Quizás había un lugar fresco donde sentarse y todo eso, y él está ahí. Y llega una mujer al mediodía, cosa que no era normal, que no era común, porque las mujeres generalmente iban de mañana a buscar agua, pero esta mujer llega al mediodía a buscar agua y ve a un hombre ahí que indudablemente se dio cuenta inmediatamente que era judío, que era un hombre importante y que no la iba a tomar en cuenta, que simplemente ella tenía que hacer su trabajo de sacar el agua e irse calladita porque este hombre no le iba a dirigir la palabra. Pero este hombre, que para ella pareció extraño, va y le dice, dame de beber. La mujer queda impresionada cuando Jesús le pide de beber, y en el versículo 9 ella se expresa de esta manera, le dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, aquí había una marcada rivalidad entre judíos y samaritanos. Pero el Señor le dice, respondiendo y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, aquí Jesús continúa con el diálogo, pero le habla de otra manera, distinto a como le habló a Nicodemo. Le habla de la manera más tierna y dulce de decirle, mira, quien te está pidiendo de verdad es alguien importante. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo hondo, ¿de dónde pues tienes esa agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? O sea, ella lo vio del punto de vista natural y Jesús le estaba hablando de un sentido espiritual, al punto que Jesús le dice que fuera a buscar a su marido y ella le dice, no tengo marido, y ahí a Jesús abiertamente se manifiesta y le dice, bien has hablado, mujer, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Entonces esto demuestra claramente que Jesús le está diciendo, yo te conozco quién eres, cuáles son tus falencias, cuáles son tus faltas, cuáles son tus errores que la sociedad a lo mejor no te perdona, pero yo, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, estoy contigo para bendecirte. Bueno, cuando Jesús se presenta ya como un enviado de Dios, porque ella le dice, tú eres profeta, nos damos cuenta de que aquí Jesús le habla a una mujer que no entiende mucho, que, bueno, básicamente no entiende teología como lo entendía Nicodemo, pero aquí Jesús se dirige a ella en una forma simple y sencilla. Y eso es lo grande del mensaje de Jesús, que a Nicodemo le habla como un religioso, como una persona importante, con una persona conocedora de los dogmas, de las enseñanzas de la religión, de los mandamientos de la religión y también de los mandamientos de Dios, y le habla en sus términos, pero no lo rechaza, lo ama, lo respeta y lo manda con un mensaje de verdadera bendición, cuando le dice que la bendición es que todo aquel que cree en el Hijo será bendecido, cuando le dice porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito.
En cambio, a la mujer le habla de algo más importante para ella, que es que conozco tu vida, sé cómo eres, sé que las falencias que tienes, sé que no eres una mujer de familia y esta es la razón por la cual vienes a buscar agua al mediodía y no en la mañana, para no relacionarte con tus vecinas que a lo mejor te desprecian, pero aún así yo te conozco y te amo y te quiero. Entonces la mujer dice que queda loca, o sea, deja el cántaro y va a la ciudad y empieza a llamarlo a todos y dice, aquí hay un hombre que me ha dicho toda la verdad. O sea, eso es el impacto que produce Jesús en las personas, que no importa el estatus social que tengan, ya sea si son muy altos, que se sienten en una plataforma muy firme y muy segura por su prestigio social, por su educación, por sus recursos económicos, pero aún así necesitan de Dios. O una persona que está muy baja, que está invisibilizada por la sociedad porque a lo mejor sus pecados son tan evidentes que todos los conocen y ya no tienen respeto de nadie, pero aún a esa persona Jesucristo la ama igual y quiere entregarle de su amor maravilloso. Y ese es el mensaje del Evangelio, la gracia que dice que es el favor inmerecido, que Dios nos ama no por lo que nosotros hacemos o por lo que somos, sino porque Él nos ama porque desea llevar muchos hijos al reino, porque nos ama porque Él ha creado esta humanidad para salvación y para bendición eterna.